El Congreso de la Mañana. Y continuamos aquí en el Congreso de la Mañana, ahora con Misael Hilario, psicoterapeuta, que nos va a hablar en relación al tema de cómo manejar la ira y todo eso. Así que si usted tiene su preguntita, vaya poniéndola por ahí, mandándola por nuestro número de WhatsApp y aquí nosotros le la vamos a preguntar a nuestro especialista, Misael Hilario. Bienvenido. Bienvenido, Misael. Gracias Daniela, gracias Javier, feliz de estar aquí una vez más. Bien, gracias a ti por acompañarnos para orientarnos sobre un tema que ha estado afectando al mundo, y es la violencia. En este caso, lo que lleva el enojo, que no está mal enojarse. Ahora, llegar a la violencia sería el problema. Entonces, ¿cómo evitar? ¿Qué es el enojo primero? ¿Cómo podemos describirlo? Perfecto. El enojo, Javier, no es más que una emoción o un sentimiento un poco desagradable o difícil de procesar que tenemos ante circunstancias y que cuando no es bien gestionado nos puede llevar a tomar decisiones ineficazmente y a hacer daño a los vínculos cuando no es bien gestionado. Okay. También el enojo tiene que ver con el sentido de justicia, porque usualmente sentimos enojo o ira ante una situación que percibimos como injusta. Ok. O sea, que es normal. Sí, sentir claro. El enojo. Es normal y es bastante sano, en particular, reconocer el sentimiento de enojo. Okay. Un gran problema a nivel clínico, a nivel de psicología, es no solamente, yo diría, los problemas de proyectar enojo o de violencia como tal, pero también otro tipo de problema de enojo y es la falta de reconocer el enojo como sentimiento. Por ejemplo, en los pacientes depresivos usualmente no tienen un buen reconocimiento de las emociones, incluidas el enojo, y eso les inhabilita de trazar límites, por ejemplo, o de darse incluso un lugar como persona en un contexto social o grupal. Así que tanto el exceso de enojo provoca situaciones, pero también la falta de aceptación del enojo como sentimiento, como experiencia en mi vida, también puede provocar malestar. Misael, por ejemplo, si yo me siento muy enojada en estos momentos y ese enojo me lleva a cometer cosas que le hacen daño a otras personas, entonces, ¿cómo yo puedo en un momento de enojo controlar esa emoción? ¿Cómo yo puedo medirme para que eso no pueda afectar a quienes están en mi entorno o con quien yo estoy enojada? Excelente. Pues en un momento de enojo hay ciertas herramientas de las cuales podemos hacer uso, como esto me recuerda los anuncios que se daban antes, decía cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10, sí, pues yo recuerdo. Ese sería uno, precisamente, sí, contar hasta 10. Funciona. Realmente funciona. Hay como una acotación que hay que agregarle, y es que en el momento de enojo, a veces la persona lo que hace es 1, 2, 3, 4 y como que se enoja más. Sí. Entonces contar hasta 10 de forma pausada, calmada, respirando, ¿verdad? También. Entonces eso te va a ayudar, porque ya al momento de que tú vas por el 6 o el 7, si tenías un enojo bien elevado, de tipo iracundo, rabia, ya se reduce, se modera y baja quizás a un enojo más manejable, ¿verdad? Sí. Entonces contar hasta 10. Otra técnica es la respiración profunda, que simplemente quiere decir tomar inspiración, respirando por ejemplo por la nariz, exhalando por la boca. Así como con esa pausa. Suave, y usualmente tomando un poco más de tiempo en la exhalación que en la inhalación. Cuando haces eso, de nuevo lo haces varias veces, pues también esto regula el sistema nervioso, regula todo tipo de emociones, incluyendo el enojo. Se usa también para manejar el estrés o la ansiedad. Además de esto, una técnica muy práctica es tomar distancia de la situación, retraerte de la situación que te provocó enojo. Sí. A veces son, por ejemplo, debates o situaciones o discusiones que se tornan acaloradas y que no tienen ningún tipo de urgencia. Entonces, en ese momento, pues tú puedes decir simplemente, mira, respeto tu postura, respeto tu opinión. Creo que podemos continuarlo conversando en otro momento. Y ya ahí entonces se calma esa parte. También puedes físicamente retirarte del lugar según el caso. Por ejemplo, en conflictos de pareja, conflictos matrimoniales. Esto es algo que es sumamente útil, es decir, y a veces es malinterpretado. Es peligroso también, Misael, porque tú te le vas a una mujer que te está discutiendo y tú le dices, me voy, óyete,
Eso No. es una guerra que tú quieres. Es que, fíjate, Javier, hay algo y es que en el acto comunicativo, aquí esto es otra parte, pero entra mucho con lo que es el enojo. En el acto comunicativo existe un riesgo a ser malinterpretado en todo sí, acto sí, comunicativo. claro. Lo único que se puede hacer es no comunicarte y eso también comunica es y un también te y van es a un problema malinterpretar. también. Entonces no hay, Exacto. ahí no hay escapatoria. Yo Ahora, pienso ¿qué que se en el hace? caso de una mujer hay que darle la razón y ya. Ajá, oye. Bueno, Oye, no sé si la estará mujer. sesgada esa Y perspectiva. problema resuelto. No. No, pero eso es válido. En cuanto Sí. vamos a agregar ahí eso en la parte de qué puedo hacer en una situación ¿Qué puedo en una hacer? situación de enojo, dar la razón. Tú tienes Dar la razón, está bien, tú tienes Sí. la razón. Sí, y tratar de hacerlo de forma sincera. Tú puedes decirlo así, tienes la razón, pero también usualmente es mejor aún si tú logras identificar algo en la postura del otro o de la otra persona que realmente tiene sentido. Y tú, mira, eso yo no lo había visto de esa manera. Y si tú logras decir eso y ser sincero al hacerlo, también tu enojo se va a regular. Eso es una clave. Y la persona se va No lo había visto la otra de esa persona también manera, puede. realmente. No lo había Y, visto de óyete, esa se manera. baja la otra persona. Claro. Porque el objetivo de esto no es quién gana, quién pierde. El objetivo No. es evitar que la ira te lleve entonces Sí. a la violencia. Sí. Ese es el propósito, Sí. que tenemos demasiada violencia en la República Dominicana. En el tránsito, Sí. un tip para evitar la violencia en el tránsito, porque nos airamos mucho, nos enojamos mucho por las imprudencias, porque aquí manejamos como si anduviéramos en caballos o en burros, doblamos y nos metemos como si nada, o tú estás detrás en una fila, tú rebasas y te quieres meter adelante. Eso no es ser tigre, eso es ser idiota. Ujú. Entonces, ¿cómo manejar esa ira cuando pasan ese tipo de cosas? Para no Sí. llegar a la violencia. Pero agregando a esto de que no siempre es ganar, también que a veces perdiendo se gana. También. Claro. En cuanto a esto de Evitando los conflicto. debates y las discusiones. Sí. Un tip para manejar la ira en tránsito. En el Bueno, tránsito. es que es algo parecido, porque la idea es un poco como el ceder o el darle la razón al otro. Ok. Y es quizá pensar, bueno, a lo mejor esa persona, por ejemplo, si se atraviesan en una intersección, Ajá. bueno, a lo mejor esa persona tiene una emergencia. Bueno, a lo mejor esa persona tiene que llegar temprano. Bueno, a lo mejor esa persona está Pero tareada. todos tenemos que llegar. Claro, Ese todos punto. tenemos que llegar. Es difícil. Pero la idea es cómo yo puedo hacer del acto de Apaciguar. tolerar y de no priorizar ese momento del El semáforo, de los 2 segundos que está en amarillo, Sí, que son sí. para acelerar en vez de para frenar. Exacto. ¿Cómo yo hago de ese acto algo, cómo yo lo conceptualizo como algo que me suma y que está en mi mejor interés? Entonces, una forma de hacer eso es simplemente decir, bueno, no es que él se metió en el semáforo y que él me interrumpió, es que yo le estoy facilitando de que él llegue más temprano y yo, igual si son 2 minutos de Pero diferencia, hay que tener llego. mucha tolerancia. Wow, sí, sí. Sí, a lo Para mejor. ser Qué así. bueno, le aporté para que llegue a tiempo. Exacto. Ese es Qué azaroso. buena persona. Es igual que cuando le abres la puerta a alguien o le ayudas en un sentido. O sea, Qué verlo cordial. cómo te suma a ti. Pero aparte de esto, utilizar las otras herramientas que mencionábamos. Es decir, el respirar, el contar hasta 10. En el caso del vehículo también, porque a veces pasa, por ejemplo, que hay mucho tráfico, etcétera. Claro. Entonces, hacer del momento dentro del vehículo algo agradable. Sí. Algo agradable para ti. ¿Cómo? Entonces puedes, por ejemplo, escuchar música que a ti te guste, música relajante. Puedes también, en el mismo vehículo, si tienes, por ejemplo, un libro o algo que a ti te pueda calmar, si estás con alguien, Un conversar, audiolibro. Ok, un audiolibro, un- exacto. Claro. Y este tipo de cosas que ya entonces el tener que esperar, el tener que tomarte tu tiempo, se ve menos como una obligación y más como algo que es parte de, o más incluso como algo que puedes disfrutar o te puedes sumar. Ok. Entonces, hacer del ambiente del vehículo algo agradable para ti. Ok. O ese sea, caso. en general, eso también sí funciona. Cuando tú tienes música muy agradable, música que te gusta, subirla, cantarla, y eso disminuye un poquito porque te mantiene Sí, por concentrado supuesto. en ese mismo sentido que es muy, muy importante para todos nosotros. También en la parte familiar, con los hijos hacia los padres, a veces también siempre hay enojos, hay ira, pero también se llega
llega la violencia y sobre todo en estos tiempos, cómo ayudarse en ese caso, dentro del hogar, no con parejas. Sí, sí. Bueno, en este caso, usualmente esto ocurre en situaciones de disciplina, es decir, el niño ejerció una conducta que entendemos que no es apropiada o está fuera de lugar y necesita algún tipo de corrección. Pues en este caso hay que enfocarnos en los elementos de la corrección que no implican fuerza, es decir, la educación, explicarle, mira mi niño, eso que tú hiciste no está bien porque vamos a decir, lastimaste a alguien o no seguiste una regla. Es decir, explicarle al niño el error en su comportamiento. No solamente castigarlo, no solamente aplicar alguna consecuencia que puede ameritar, sino también educar. ¿Okay? También desligar un poco lo que es la conducta de lo que es el valor que él tiene como persona o el aprecio que tú le tienes como padre o como madre. Es decir, mi hijo, yo te digo esto porque te quiero, te digo esto porque quiero que tú seas una persona de valores y que seas una gran persona en el futuro. Entonces, de nuevo, esa partecita es la que creo que en un momento de enojo, ¿no? A un padre se le hace difícil recordar, pero es la que marcará una diferencia, porque el niño ya ahí entiende, ok, no es que él está en contra mía, sino que él quiere que yo me maneje diferente. O sea, ahí el niño va haciendo esa diferencia entre lo que es él, su autoconcepto o autoestima, y lo que es su comportamiento. Su autoconcepto o autoestima debe ser sana, debe ser, por así decirlo, elevada en cuanto a sus capacidades, en el sentido sano de la palabra, pero aún siendo una persona sana, debes poder reconocer esa conducta no estuvo bien. Por ejemplo, nosotras las madres tenemos, tenemos la tendencia de siempre hablarle de manera alta a nuestros hijos cuando están haciendo algo que quizás uno no quiere que le hagan o cuando uno le está mandando algo y ellos no lo hacen. Entonces nosotras nos aceleramos y le hablamos de manera alta. Por ejemplo, el mío me corrige. El mío me dice, porque él se enoja mucho cuando yo le hablo alto. Entonces él me dice, mami, si tú me estás mandando algo y yo no lo he hecho, tú puedes hablarme en un tono que yo te pueda entender. Pero si tú me hablas alto, tú me haces enojar porque tú me estás hablando de una manera que yo entiendo que tú estás muy enojada conmigo. Entonces, en ese tipo de cosas, uno como madre debe de controlar la forma en cómo uno corrige también a los hijos. Claro. Así es. Porque a veces uno crea frustraciones en ellos y crea enojo que quizás, aunque uno sea la que esté enojada, también con la forma de uno corregirlo lo hace enojar a ellos también. Por supuesto, por supuesto. Y es importante, como lo estás haciendo en este caso, como poder reconocer las debilidades que una persona tenga, incluso como padre, y poder hacer sentir al hijo que que lo escuchas. Y que su opinión es valiosa y que entonces, de nuevo, esas correcciones o esas retroalimentaciones vienen de un lugar de lo que sea mejor para él o para ella. ¿Qué hacer? Bueno, ahí hay un elemento que es el tono de voz. Entonces, un tono de voz alto se puede interpretar como autoridad, que es bueno, pero también se puede interpretar como agresividad. Entonces, la cuestión es ver qué otros elementos autoritativos puedo utilizar en ese momento y como balancear. Porque quizás estoy haciendo un uso excesivo de lo que es el tono de voz, pero no estoy haciendo un uso eficaz de lo que es el momento adecuado para intervenir, por ejemplo. Que eso es un elemento de autoridad también. Si, ¿cómo te digo? Si el niño ejerce una conducta inapropiada, no es lo mismo que yo a los 10 minutos le deje saber, mira, eso no estuvo bien. Que yo en el mismo momento le deje saber, mira, esto creo que puede ser de otra manera. Ahí el elemento de autoridad fue el timing, o sea, el momento, no el tono de voz. Pero hay una autoridad de igual forma. Exacto. Eso sería, también está lo que es pero el tono de voz también podría reflejar descontrol. Sí, claro. Entonces también ellos se dan cuenta de eso. Claro que sí. O sea, está descontrolada. Claro. Yo sé que tú te estás, y sobre todo los niños cuando van creciendo, van conociéndote
y ya saben, ok, cuando mami vocea, habla alto, es porque está descontrolada, entonces yo la manejo de esta manera y te manipulan. Y más Entonces, cuando están en la sí, adolescencia, porque ellos dicen, claro. pero ¿por qué ella tiene que hablarme en ese Porque tono tú me si ella puede voceas. decírmelo en Sí. un tono más bajito? El mío me corrige. Yo no le hago caso a quien me El vocea. No, eso está muy el bien. mío eso me ha también, porque corregido y yo he tenido que bajar Claro. es lo que él para no verme... lo que él puede hacer y dentro del contexto de apertura y honestidad que ustedes tienen. Y eso es crédito para ti como madre, Sí, que claro. él puede decir, tú sientes cómodo diciéndolo. Sí, Y claro. que no tiene que recurrir a, por ejemplo, la manipulación. Ujú, ujú. Porque Sí. eso pasa, caemos en conductas, tanto los niños como los padres, conductas agresivas, violentas, cuando entendemos que no hay otros recursos. Otro hijo en otra situación, otra madre, otro padre, Sí. no le dijera eso. La manipularía. Misael, hace unos días se trató un tema que ha sido de debate permanentemente, y es que se está buscando que se prohíba la violencia hacia los niños, que está disfrazada de la pela, de la corrección con la pela. Es un tema bastante lesivo porque hay un gran grupo de personas que dice, no, yo le tengo que dar una pela a mi hijo porque así me criaron a mí y es la forma como se puede controlar a un niño y más la sociedad de hoy, más los adolescentes de hoy, la generación de hoy. Hay otros que entendemos que bajo ninguna circunstancia debe dársele un golpe a un hijo para corregirlo. Entonces, ¿tú qué crees de este punto? ¿Qué crees de este tema? ¿Esto llevaría a la violencia? ¿Tú crees que esa violencia que hubo hace 30, 40, 50 años, 20 años, puede ser lo que esté generando, impulsando la violencia que vemos hoy? Bueno. Te predispuse un chin ahí, pero... No, es que a esa pregunta no hay forma de hacerla sin que una persona refleje su postura. Sí. Así que, Yo siempre voy a reflejar la mía. O sea, Claro. no me importa lo que piense otro. pero en el caso mío, y estoy en contra de la mayoría quizás de psicólogos, la mayoría de psicólogos te dirán otra cosa, yo estoy en contra de esa ley, por lo menos como la he visto y como se ha presentado, Ok, porque es muy ambigua. ok. Y es algo que pasa. Y yo creo que el mejor argumento sería hablar en términos legales cuando una ley no está bien definida, genera más daño. No, que, es un problema. Qué bien, Es un exacto. problema. Se supone que un crimen sea específico, objetivo y preciso. Que si yo digo robar es que ese teléfono Sí, lo tenía Javier y explicar ahora lo tengo yo. exactamente, claro. Y ese acto es definido como robar. No está sujeto a interpretación. No, exacto. El no puede ser problema interpretación. con muchas leyes hoy en día que van por ahí, se supone que van en pos de aliviar el malestar de la violencia, es que son ambiguas. Y No debe ser ambiguo. y la hemos claro. promulgado muchas veces los mismos psicólogos y le damos como mucho motor a esto, pero yo creo que es un gran error. Porque Ok. cuando una ley es ambigua, de nuevo, está sujeta a mala ¿A interpretación qué te refieres y a entonces en este manipulación. caso? ¿Por qué es ambigua? Porque cuando te dice de qué es conceptualizado como violencia, te habla de... Es lo que se llama argumento circular. Te dice, por ejemplo, todos sabemos que la violencia está mal. Ajá. Y todos sabemos que el maltrato está mal. Ok. Ahora, si yo te digo, la violencia es todo tipo de maltrato y el maltrato es todo tipo de violencia, yo no te estoy diciendo nada. No está diciendo nada, no. Y la ley, si tú la lees, te habla de algunas situaciones puntuales, te habla, si no me equivoco, estoy ahí como haciendo memoria, te habla del uso de la fuerza física, pero eso yo, en mi opinión, también hay que definirlo. También ¿Hasta es, qué grado? Sí, no, es amplio. Te habla de insultos, Ok. ¿ok? Pero te habla de todo tipo de maltrato. Pero tú no me estás diciendo nada porque maltrato es sinónimo de violencia. Entonces, si yo te digo, la ley en contra de la violencia prohíbe todo tipo de violencia, No, es un exacto. argumento circular. Sí, o sea, sí. falta precisión No, ahí. debe ser muy en mi bien. opinión. Deben de definir cuáles son los tipos de violencia. Y en cuanto a esto de la pela, y Ajá. aquí de nuevo estoy en contra de muchos de los psicólogos, yo no veo un problema con el castigo físico como tal. Yo veo un problema con, antes, la definición más clásica de violencia, porque hay que definir qué es violencia para poder decir esto es violencia o no. Ok. La definición clásica de violencia es el uso de la fuerza física o de otro tipo, del poder también, Ajá. con la intención de hacer daño a la persona. Entonces, hay una clara diferencia ahí porque cuando hablamos de castigo, sea físico, sea de cualquier tipo, Se supone. no es la intención hacer daño. Entonces, se conceptualizaba así y se
en la práctica se hablaba de lo que es el concepto de proporcionalidad. Pero ¿De qué? hoy en día ese concepto de la violencia sigue utilizándose porque yo no creo que la violencia sea solamente con el sentido de hacer daño, con el propósito de hacer daño. Tú puedes ejercer violencia entendiendo que el propósito es otro, el propósito es de cuidarte, pero al final hay una violencia si tú la ejerces. Aquí va esta segunda parte, y es que también eso se medía o se mide a nivel práctico por lo que es la proporcionalidad. Si yo digo el propósito era cuidarte, pero terminaste hospitalizado, Sí, pues claramente sí. el propósito O no era marcado, cuidarte. No, marcado. porque- Antes pero- te marcaban Ya- con ya una... se fue claro. al extremo. Realmente antes hubo violencia, aunque quizás tú digas, o muchas personas entienden que el castigo físico puede no ser válido. necesariamente es violencia. Ese No, sería el argumento. que no necesariamente, pero antes hubo violencia. Hubo mucha violencia. Hoy en día sí, pero Y la hay antes, todavía. sí, hoy en día sigue habiendo, pero antes era muy exagerada. Es decir, yo te castigo de la manera que yo quiera, porque de la manera Sí. que yo considero, soy tu padre y nadie se puede meter en Antes esto, había- pero te dejo los remalazos. Antes con- había con más un malestar, cable, con- más malestar desde el autoritarismo en la familia, que es eso que tú estás diciendo. Bajo el pretexto de los castigos, Claro. ejerzo daño contra el hijo. Antes había más de eso. claro. Pero ahora, hoy en día hay más quizá permisividad, que es la ausencia de consecuencia, la ausencia de normas, la ausencia de reglas. Cada época tiene su malestar. Y por Sí, Y no sí, claro, podemos, claro. yo creo que el gran degeneración. error hoy, tanto de los psicólogos como de la sociedad, es referirse a los malestares de hoy como los malestares de hace 50 años. Sí, claro, son diferentes. Entonces hablar de... Son diferentes. Y hablan de violencia y de violencia y de violencia, cuando quizás hay otros malestares Claro. que están más... es que están en efecto causando más daño, Lo en que- mi opinión. lo Por que- ejemplo, el Exacto. tema de la permisividad. Sí. Lo que pasa es que también entonces hay una brecha porque por ejemplo hay personas violentas que desde mi punto de vista quizás no tienen la capacidad psicológica, quizás me estoy yendo muy profundo, pero tú me ayudarás con el concepto, no tienen la capacidad de criar a un hijo. Pero entonces, como es el padre y como se permite la violencia, o más bien se permite el castigo físico, entonces, bueno, pues lo permito, pero en realidad son violentos. O pasa mucho que esa madre está enojada con el padre porque no le mandó el dinero, o el padre está enojado con la madre porque Claro, se fue y usan a los hijos. y esa violencia. Sí, Entonces, Y lo eso, pagan, y eso lo es una pagan. Eso violencia, pasa mucho. pero es una violencia psicológica y por lo tanto, por este también y es se parte lleva a de- lo físico, se lleva a lo físico, pero no siempre. Y parte del punto de conceptualizar, de la importancia de conceptualizar con precisión y de forma adecuada la violencia, es que ese tipo de cosas pasan más desapercibidos porque hablamos tanto de que, no, es la pela y es el castigo físico, Exacto. que otros tipos de violencia y de malestar Sí, como sí. que se van por debajo de la alfombra. Sí, claro. Entonces ese es un punto. Pero para hacer contrabalance, también es cierto que hoy en día hay familias autoritarias y hay violencias Sí, de ese tipo también. Eso Claro, es cierto. Claro. Y se Eh, camuflajea con el castigo y la pela. Por eso, Ujú. de una manera u otra Sí. hay que limitarla. Eso también es un malestar, eso es cierto. Sí, actual. Ahora, eso ya está contemplado en el código del menor. Es el tema de, hay un problema, vamos a crear otra ley. Hay que ver si ya hay una ley que lo contempla y Exacto, simplemente exacto. ponerla en práctica. Ponerla en Exacto. práctica, así que... Que es lo que yo digo, que aquí estamos llenos de leyes, pero no se aplican, No no se se, aplican. no se, no se Entonces- llevan a Entonces cabo. ahí, para mí, aunque ya eso es de la parte legal o social, la solución no es vamos a crear más leyes. Porque es lo mismo, por ejemplo, el problema de tránsito. Sí. Hay una cultura, ¿no? De querer, vamos a decir, imponerme, de querer, como dicen, llevarme el mundo por delante. Pero hay leyes que están en contra de eso. Lo Sí, que falta claro. no es más leyes, en el caso del tránsito, para hacer analogía, sino quizá cambiar la cultura, cambiar la mentalidad. Sí, claro. Hay otras formas de abordar las problemáticas sociales que no es solamente crear más leyes. Yo Claro, pienso a que lo el mejor, diálogo claro. con los hijos es la clave, que tú poder no llegar a las pelas antes de que haya un diálogo. Pero sí, yo pienso que debe de haber una pela. En esa crianza debe de existir una pela. Por ejemplo, yo agradezco pela que mi papá me dio.
Claro. Que yo sé que si no hubiese sido por esa pela, quizá ese error que yo cometí en ese momento lo hubiese seguido cometiendo y quizá no fuera la adulta con los valores que yo tengo Y hoy. eso le da peso a otros ejercicios de autoridad, porque ya cuando tú dices, mira, no hagas esto no es correcto, él sabe que existe una consecuencia última, pero a veces no hay un tipo de consecuencia, ni de tipo pela, ni de otro tipo, y los niños, por tendencia humana, porque simplemente dicen, déjame poner a prueba. Y eso es parte incluso de la adolescencia, poner a prueba a los padres, medir claro. los límites. Claro, porque es que ellos te manipulan. Y si Obviamente no no, hay es que tú una por regla todo le clara, vas a dar. No, Siempre hay que abogar a la conversación con ellos, Claro. decirle, mira papi, esto así. Pero ya cuando te sacan de un límite que sigue haciendo lo mismo, si hay que darle su pela, pues se le da su par de Es que lo correazos. que pasa también es... bueno, lo que pasa Yo también estaré- es yo que... estoy totalmente en contra de la pela. Claro, Totalmente. claro. Lo que pasa también es que, por ejemplo, hay padres que dicen, no, yo no le doy pela, pero yo le doy donde le duele. Yo le quito el teléfono por 2 meses. Entonces tú sabes que eso le hace más daño, que eso lo va a hacer sentir más, que eso va a generar más resentimiento y más rencor en el hijo. Pero hay que tener como no cuidado. se ataca tanto eso, yo le voy a quitar el teléfono. Y Sí. ahí tú estás haciendo más daño que con 10 correas. Y ejerciendo también un tipo de violencia. Depende también. Lo que pasa es que sí es difícil De medir. resentimiento. Claro. Sí. Y depende. Lo que pasa es que sí es un poquito más difícil de medirlo quizás Sí. en un aspecto, pero mi concepto a mí me ha funcionado con el preadolescente No, que tengo. y en ningún Y- caso, y- Javier, el tema del castigo físico es el primer recurso. No No, debería En ser. ningún caso es el primer No recurso. debería Esto es- ser. se Eso fue supone lo que, que hay dijo. medidas, que hay Claro. normas y que hay reglas que están en juego Sí. y que hay un contexto de que existen límites y que el niño, el adolescente, se le educa en estos límites y en la importancia de respetarlos. ¿Qué trastornos, para finalizar ahí con el tema? Nos fuimos mucho a la Sí, crianza sí. de los hijos. ¿Qué trastornos psicológicos tendrían que ver exactamente con los problemas de enojo o la ira? ¿Cuáles trastornos podrían estar Sí. relacionados? Hay muchos, y más si incluimos esto de la falta de aceptación del enojo. Pero si nos vamos simplemente con el enojo explícito, con la agresividad, está lo que es el trastorno explosivo intermitente, que son explosiones de ira, explosiones de insultos, de violencia física, entre otros. Está también lo que es el trastorno límite de la personalidad, que tiene que ver con una desregulación emocional, impulsividad, falta de autoconcepto, que se traduce en un descontrol de los impulsos, incluyendo el impulso del enojo, de la ira. Y está también incluso trastornos como el estrés postraumático, que a veces al tener muchas emociones y experiencias resguardadas, tienen reacciones que se le escapan o son percibidas como que se le escapa su control. Se pueden desregular y pueden ejercer un enojo o una agresividad también desmedida en un momento puntual. Ok. Bueno, Esos es serían entonces algunos. controlar, identificar y controlar siempre. Claro. Nunca la violencia va a ser positiva. Nos enojamos. Inclusive la misma Biblia dice que te puedes airar, pero no peques. Entonces, para el que sigue mucho la Biblia, entonces sí, a la ira y el enojo es válido, pero ¿qué vas a hacer ahí? Sí, y sumándole al tema de la Biblia, que me gusta ese tema, y Jesús se enojó muchísimo. Sí. Jesús se enojó. Bueno, él en un momento se enojó El tanto día que en la plaza tumbó- Tiró mesa tumbó- para arriba. Sin embargo, nunca ejerció una violencia con una Exacto. persona. Inclusive a Pedro le dijo, mire, espérate, no, le cortó una oreja a un soldado, según lo que dice la Sí, Biblia. le dijo así, Dice, no. Espérate, si no, que esto tiene que darse. Pero es bastante interesante este tema y sobre todo hoy que vivimos con tanta violencia. Daniela. Misael, agradecemos de verdad tu participación y todos esos Gracias. conocimientos aquí en el Congreso de la Mañana. Nos tenemos que ir a una pequeña pausa y en breve retornamos. El Congreso de la Mañana.